Listo. Listo. Yo creo que vamos a comenzar entonces, ya son las 2:05. Primero quiero agradecer a Alternativa por brindar el espacio para hacer esta pequeña charla virtual. Pues no es realmente una charla larga ni nada de eso. Entonces, espera que creo que necesito. Ya. Entonces, le agradezco a Alternativa por brindar el espacio, obviamente, y por mostrar interés también en debatir sobre estos temas en este tiempo en el que creo que estamos muy saturados de la información del coronavirus y del COVID en general. Entonces, creo que, bueno, de seguir con estas discusiones acerca de lo energético, entendiendo lo energético como algo fundamental y estratégico, pues yo creo que es bastante valioso. Bueno, por acá me llegó ya un domicilio, pero entonces voy a tratar de no perder la concentración. Listo, entonces quería poner esa curvita inicial, dado que me parece bastante apropiada para el momento, en este contexto en el que estamos hablando de aplanar la curva por el tema precisamente del coronavirus. Yo creo que también es importante pensar en aplanar la curva de los retos y los riesgos climáticos a los cuales nos enfrentamos actualmente. Sobre esto pues vamos a desarrollar un poquitico en la charla. La idea es, lo que quiero mostrar en esta charla es, en últimas, lo que quiero mostrar es, o evidenciar de alguna manera, es que en este punto de crisis y hecatombe climática que se manifiesta de muchas maneras, podemos seguir haciendo dos cosas, y es la primera, seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por décadas, y es el business as usual, es decir, seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, o pensarnos en alternativas verdaderamente estructurales. Entonces, creo que ese hecho de aplanar la curva también en términos de el poco tiempo que nos queda para que se generen fenómenos impredecibles y no lineales contra los riesgos que vamos a enfrentar, pues creo que está a la orden del día. Bueno, quiero iniciar como mencionando algunas cosas sobre en lo que giran algunas de las discusiones en términos de lo energético hoy en día. Yo creo que todos nosotros nos vemos como muy abocados y muy enfrentados y muy bombardeados de publicidad, pues en diferentes aspectos. Una de ellas es lo que se suele llamar el ambientalismo mainstream, sin querer decir que no es importante, pero definitivamente pues lo que yo quiero también dejar en claro es que no pienso que sea adecuado caer en el relativismo ese de todas las acciones son importantes y tienen igual valor. No, yo sí creo que hay muchas acciones que son importantes, pero no todas tienen igual valor. Hay unas que son mucho más, que impactan de mayor manera que otras. Entonces, sin querer decir obviamente que no hay cosas que podemos cambiar nosotros desde la cotidianidad. ¿Y de qué estoy hablando? Por ejemplo, un ejemplo tradicional es el de los bombillos, ¿cierto? De cambiar por bombillos ahorradores. Y eso como que también nos genera cierta tranquilidad a nivel personal de sentir que estamos contribuyendo. Pero en últimas también hay mucha discusión alrededor de eso. Un bombillo ahorrador, por ejemplo, tiene una vida útil más corta que un bombillo tradicional, que una bombilla incandescente tradicional, a pesar de que la bombilla incandescente tradicional consume mucho más, pero si lo pensamos, por ejemplo, en términos de la rotación de mercancía, pues es muy funcional para el capital vender y vender bombillos ahorradores, que en teoría gastan menos y puede que veamos una reducción en nuestra factura, pero esa rotación aumentada del capital, pues lo que hace es que se tengan que producir más unidades de bombillos ahorradores, que se tenga que transportar más bombillos ahorradores, que se tenga que utilizar más materia prima que es finita para esos bombillos ahorradores. Entonces creo que no es solamente el hecho de cambiar esos estilos de vida desde el punto de vista del consumidor, sino también pensarlo en términos del impacto global que tiene por ejemplo, aumentar la frecuencia del uso de bombillas de este tipo. Y hay otras acciones pues, que generan mucha controversia, y yo lo sé,
mucha controversia, yo lo sé, porque pisa algunos callos. El tema, por ejemplo, de los pitillos, el evitar el uso de pitillos, el no bañarnos en 5 minutos, sino en 3 minutos. Yo creo que eso es muy importante. Sí se pueden ahorrar grandes cantidades de agua si reducimos nuestro tiempo de baño. Creo que durante estos tiempos del coronavirus algunos lo han reducido tanto hasta llegar a cero, según me he dado cuenta, pero hay que pensar también que eso se satura, esa curva se satura. Si la gente se baña no en 5 minutos, sino en 3, listo, nos vamos a ahorrar una cantidad importante de agua, pero el consumo de agua a nivel residencial, a nivel mundial, es una pequeñísima porción del consumo de agua total. El consumo de agua total está en otras esferas de la producción y más que todo de la gran producción, también de, pues, con actividades asociadas, por ejemplo, a la agricultura, a monocultivos, todo esto, a la extracción de hidrocarburos. Entonces, si nosotros nos dejamos de bañar, o reducimos el baño en 2 minutos, eso está muy bien, vamos a reducir el consumo, pero en el largo plazo, ¿eso qué va a cambiar de lo estructural? Poco. Y pues los pitillos, obviamente yo sé que hay un tema ya de uso de plásticos que necesariamente hay que reducir, pero si nosotros desde la parte del consumo cambiamos estas formas, digamos que el capital en general va a encontrar otras formas de vendernos basura y esas formas de vendernos basura van a ser también contaminantes, van a afectar el medio ambiente, van a afectar los acuíferos. Entonces a lo que yo llamo inicialmente es a pensarse de forma más crítica las alternativas y los cambios personales, los cambios cotidianos y cuánto impacto puede tener eso. Son importantes, yo lo sé, pero no son suficientes y no van a ser suficientes así todos dejemos de consumir pitillos y así todos tengamos bombillos ahorradores o nos bañemos en 2 minutos o no nos bañemos, como yo sé, como algunos que están viendo este video, estoy seguro. Bien, entonces inicialmente el tema de la energía es importante enmarcarlo dentro de una evolución histórica. Digamos, al inicio si nos remontamos a las épocas del hombre primitivo, el consumo energético, para hablarlo acá, y me disculpan de pronto los ingenieros que estén viendo, voy a utilizar de forma indiscriminada potencia y energía, pero es más o menos para ilustrar. Inicialmente el hombre primitivo tenía un consumo promedio energético, o si se quiere en potencia instantánea para los ingenieros, de 100 vatios aproximadamente. Es decir, lo que consumiría una bombilla tradicional incandescente prendida de manera constante. Obviamente, pues para satisfacer las necesidades básicas vitales. En la medida en la que el hombre fue incorporando elementos y uso de otros, pues de la naturaleza misma, herramientas, desarrollo de herramientas a través de la madera, la piedra, etcétera, fue aumentando ese consumo energético per cápita o promedio. Cuando fuimos incorporando herramientas un poco más avanzadas, pues va aumentando ese consumo. Si incorporamos también animales, por ejemplo, para tracción en diferentes actividades, va aumentando ese consumo energético promedio hasta llegar pues a las sociedades pues con el advenimiento de la revolución industrial, el desarrollo de la máquina de vapor por el señor Watt, escocés. Llegamos entonces hoy en día a sociedades civilizadas avanzadas que pueden llegar a tener un consumo per cápita de 12.000 vatios. Es decir, es una gran multiplicación y gran aumento del consumo per cápita de energía que tenemos hoy en día en sociedades especialmente avanzadas. Si nosotros comparamos, yo espero que puedan ver el cursor. Si nosotros comparamos esta línea vertical de acá que llega casi hasta los 12.000 vatios de consumo per cápita promedio, con lo que necesitamos nosotros para nuestras necesidades básicas metabólicas, estaríamos hablando de una pequeñísima porción por acá. Obviamente yo no estoy diciendo que nos vamos a devolver a esos estadios, ni mucho más faltaba, pero lo que quiero decir es que sí, seguramente esto nos hace pensar que hay una gran desproporción entre lo que necesitamos, no solamente para alimentarnos, sino también pues para vivir de una manera digna. Y hay un consumo muy excesivo por el otro lado, como digo, en países especialmente avanzados. Eso es importante, ¿por qué? Porque es que en términos energéticos también se tiene que discutir
el tema de lo que ha hecho lo que se suele llamar el norte global en términos energéticos también. Es decir, hay una gente en ese norte global que vive bien, que vive tal vez de manera con un consumo excesivo, eso enfrentado a una gente que vive en la periferia y que está sumido pues está sumida pues en unas condiciones de pobreza multidimensional bastante crítica, a costa de ese buen vivir, y lo del buen vivir también se puede discutir, obviamente. Ahora, ¿de dónde entonces listo? Somos energívoros, consumimos mucha energía. Una pregunta inicial es, bueno, ¿y de dónde sale toda esa energía? Entonces acá no todas las gráficas que traigo tienen ahí pues la fuente, pero en el caso pues están en que si alguien quiere profundizar un poco más sobre esto, podemos charlar y podemos mirar documentación adicional. Entonces, ¿de dónde sale toda esa energía que nosotros consumimos? Entonces, este es un gráfico pues muy tradicional que se muestra, que está en este reporte que sale anualmente, el Keyword Energy Statistics, y es un gráfico que muestra eso, de dónde sale la energía que todo el mundo consume. Entonces, lo que podemos ver acá es que al 2017, la mayor parte de la energía sale ¿de dónde? Sale del carbón, una gran parte, otra parte del petróleo y otra parte de gas natural. Y una pequeñita, ese total de esos combustibles fósiles suma más o menos el 85%, algo más del 80%, y queda una pequeñísima porción todavía muy tímida de el uso de otros energéticos, como está acá, que son, pues, es un mix en últimas de biocombustibles y biomasa, energía nuclear, energía que viene pues de la energía potencial del agua, de las centrales hidroeléctricas, y una pequeñísima porción por acá que creo que ni siquiera se alcanza a ver en la gráfica, que es medio gris, que dice otros, y ese otros incluye las energías renovables. Entonces miren que todavía, a pesar de que se abre el boom de las energías renovables, la porción con la cual se suplen las necesidades energéticas del mundo con renovables es realmente, pues, es todavía muy, muy incipiente. Bien, y una siguiente pregunta, o bueno, una comparación interesante es, acá estamos viendo la evolución, vemos que esa curva es creciente, seguimos consumiendo energía, eso sigue creciendo, hay de pronto por acá una pequeña muesca en el 2008-9, es claro pues que eso fue a partir de la crisis mundial de esa época. Bien, y también resulta interesante comparar, por ejemplo, en este caso, entre el 73 y el 2017. Uno diría, ¿no? Pues entre el 73 y el 2017 se ha discutido mucho sobre el tema ambiental, se han desarrollado nuevas tecnologías, hemos ganado mucha conciencia en términos de disminuir el impacto y la huella, el impacto ambiental y la huella de carbono. Entonces, seguramente hemos disminuido mucho nuestro consumo de combustibles fósiles entre ese mix de carbón, petróleo y gas natural. Pero miren ustedes, por ejemplo, que si nos comparamos con el 2017, en el 2017, bueno, se consumió una mayor proporción, no cantidad. Hoy se sigue consumiendo en cantidad neta, en cantidad absoluta, mucho más petróleo, pero digamos que en términos porcentuales ha disminuido un poquito. Pero si sumamos esos combustibles fósiles, eso da no sé cuánto, eso da 86, 87% tal vez del mix energético global. 87% en 1973. Si nos vamos al 2017, vemos que igual la proporción sigue siendo muy grande. En el 2017 estamos hablando de combustibles fósiles. Si sumamos 27 más 32 más 22, bueno, yo no sé eso cuánto da, pero eso debe dar más o menos un 82%, 83, algo así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 82 más o menos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, pasar del 85 al 82 en términos porcentuales, cuando se supone que ha existido un desarrollo increíble de las capacidades tecnológicas, de la conciencia en términos ambientales, eso realmente es muy poco. Y estamos hablando en términos porcentuales. Obviamente, en términos absolutos, el incremento es muy vasto, porque en términos absolutos, efectivamente estamos consumiendo el doble de esa cantidad de combustibles fósiles. Esto muy a pesar a toda la discusión
que nosotros hemos visto desde hace algunos años sobre los temas ambientales. Entonces parece que el discurso va por un lado, pero la realidad va por otro. Otra pregunta interesante es alrededor de, bueno, ¿y en qué consumimos energía? Ya vimos de dónde sale y ya vimos que el cambio en términos porcentuales pues no ha sido realmente muy significativo. Entonces la otra pregunta es, listo, ¿y esa energía en qué nos la consumimos? Entonces esa energía nos la consumimos fundamentalmente como el 60 y pico por ciento, más o menos 2/3 de esa energía nos la consumimos en industria y transporte. Industria y transporte. Otros es pues obviamente consumo residencial, comercial, edificios oficiales también, todo el resto. Pero entonces si ustedes ven, la mayor parte, en últimas, todo este consumo energético ¿es para qué? Es para soportar pues un modo de producción que necesita producir cosas que también podríamos discutir si son cosas muy importantes o no. Y además de eso, en transportar esas cosas. Realmente el transporte, el mayor impacto ambiental no se da en el transporte de personas, es un impacto muy importante, eso sí, pero el mayor impacto se da a través del transporte de mercancías y de materias primas y mercancías. Y más en un mundo globalizado, en un mundo en el que a partir de los años 70, 80, se dispara el transporte de materias primas de unos lugares hacia otros, porque la producción de ciertos bienes es más barato en otros países y después eso viaja a otros. Entonces, con el advenimiento y la profundización del neoliberalismo, se dispara también el consumo energético en industria y en transporte, obviamente. Y fuera de eso, no solamente en aviones, sino el transporte de containers a través de vía marítima también tiene un impacto grandísimo en el uso de combustibles fósiles. Entonces, eso es importante recordar, la mayor parte de la energía la consumimos en hacer cosas y en transportarlas. ¿Qué tanto redunda eso en nivel de vida? Pues para nosotros, miraremos. Bueno, yo en este momento, yo no sé si hay, y como hay un delay, listo, y como hay un delay, voy a hacer una pausita pequeña para que ojalá a través del Facebook Live, si hay gente viendo, ojalá que sí, un quiz, esto es un quiz. ¿Cuáles creen ustedes que sean las corporaciones más grandes del mundo? Pueden poner ahí los comentarios lo que ustedes crean por el Facebook Live. ¿Cuáles creen ustedes que sean las corporaciones más grandes del mundo? Esto es la lista del año pasado. Por revenue, por ganancias, según la revista Forbes, las 10 corporaciones más grandes del mundo. Entonces, no sé, espero que los comentarios sí, creo que están activos. Están activos, entonces quiero que pongan por el chat de Facebook Live cuáles creen ustedes que sean las corporaciones más grandes del mundo por ingresos, según la revista Forbes, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausita ahí, yo voy mirando a ver qué van contestando. Mientras yo también hago una pausa acá y me tomo un sorbo de cerveza que yo mismo hice con mi primo Adolfo, que hicimos en casa. Yo no necesito domicilios de Rappi para cerveza ni nada porque yo hago mi propia cerveza. Sobre eso también podemos hacer un Facebook Live un día de estos. Bueno, entonces por acá ya David Flores, tan bello él. Amazon, dice David Flores. Por acá el mono, dice Saudi Aramco. ¿Tú qué crees? Corporaciones más grandes del mundo por ingresos. Que se tenga la cabeza. Microsoft. Listo. Móvil, ExxonMobil, ok. Pfizer, dijeron por acá también. Unas cuantas petroleras, una brasilera, americanas, además de una nórdica. Google, ok. Listo, entonces,
Coca-Cola, cuando yo hago esta charla, fundamentalmente en ambientes universitarios, repito, este carretazo que yo estoy echando acá no hace parte de mis investigaciones pues de ingeniería, sino que esto es más porque yo soy un desparchado. Pero Toyota, Microsoft, Samsung, listo. Entonces, sí, cuando yo hago este quiz por ahí en otros escenarios, la gente tiende a responder más o menos como se respondió ahí. Pensar mucho en las empresas de base tecnológica, porque son las que más conocemos, son las que tienen un marketing brutal. Entonces, más o menos se ve que es por ahí la cosa. Entonces, las corporaciones más grandes del mundo, por acá Alexander Santa, también bello él, hermoso, lo amo, dice Bayer Monsanto, listo. Entonces, la primera Walmart, todos la conocen, grandes superficies, conocidos por ser unos explotadores, por tener a sus trabajadores pues en condiciones laborales bastante paupérrimas. Bien, entonces creo que esa es conocida. La segunda, el internacional y mundialmente conocido Sinopec Group. Ustedes me dirán también por el chat ahí si alguien había escuchado hablar de Sinopec Group. Sinopec Group, que no lo conoce nadie, es una petrolera china. Royal Dutch Shell, esa es, yo creo que sí nos suena mucho, otra petrolera, es decir, combustibles fósiles nuevamente. Petrochina, no hay que ser un genio para saber entonces que Petrochina es una empresa petrolera china. Y el resto, BP, British Petroleum, otra petrolera, ExxonMobil, por ahí alguien le pegó a ExxonMobil. La siguiente, Volkswagen, disculpa mi alemán, Toyota, Apple, la novena Apple, la única que aparece por ahí pues del tema que uno puede inicialmente pensar que son las más grandes, las de base tecnológica, y Berkshire Hathaway, que es uno de esos conglomerados financieros que como que no tiene cara, pero de esos que hacen de todo, que por ahí dije, por ahí han dicho Toyota, de esos que especulan en la bolsa, que tienen negocios, algunos negocios pues, de manufactura en diferentes partes del mundo, que tienen negocios de seguros, que eso también pues da bastante dinero. Por ahí habían dicho ExxonMobil también. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, claro, imagínense ustedes, de las 10 más grandes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que directamente están asociadas a la explotación directa de combustibles fósiles. Sin mencionar, pues, que Toyota y Volkswagen de alguna manera también ahí están relacionadas, pero bueno, quitémoslas y solamente pensemos en las de combustibles fósiles. Son 5 de las primeras 10 y la última vez que yo miré esto, para las primeras 50, 17 tenían esta misma característica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, como ya sabemos, esto es una verdad de perogrullo, pero los intereses económicos que hay detrás de la transición energética y de la superación de los combustibles fósiles, esos intereses son nada más y nada menos que los intereses de las mayores corporaciones a nivel mundial. Corporaciones que sabemos que inclusive tienen más dinero que el PIB de muchos países juntos. Entonces estamos hablando de una pelea con la gente más poderosa del mundo, sencillamente con la gente más poderosa del mundo. Bien, este gráfico que es horrible, pero es que me ha costado mucho encontrar otro. Este gráfico que es horrible, si quieren no lo miren, cierran los ojos y escuchan mi melodiosa voz. Este gráfico lo que quiere decir es lo siguiente, en el eje izquierdo lo que se trata de cuantificar más o menos es el consumo energético per cápita, el consumo promedio, digamos, de una persona en diferentes países o en grupos de países. Y en el lado derecho se tiene un eje donde tenemos el PIB. El PIB per cápita también en dólares. Lo único que yo quiero que miremos de esta gráfica es más o menos lo siguiente. Si miremos, por ejemplo, los 15 países, que es la tercera barra, que es la que yo estoy por acá señalando, los 15 países más desarrollados, pues los 15 países más ricos de la Unión Europea están por acá. Estos son los 15 países más ricos de la Unión Europea. Y esta barra de acá es la de Canadá.
Entonces, claro, ¿qué es lo que se muestra? Lo que usualmente también le muestran a uno en muchas charlas de temas energéticos. Sí, es que hay una unión directa entre el PIB y la energía. Ya podemos discutir también acerca de la idoneidad del PIB para medir el desarrollo de los países. Pero entonces se concluye lo que uno sabe, que el PIB va amarrado con el tema energético. Ahora, pero lo que yo quiero que pensemos por un segundo es, existe una relación prácticamente de 2-1 entre el PIB de Estados Unidos y Canadá. Esto es per cápita, ¿no? No estamos haciendo una suma grosera, sino que es una comparación, pues, per cápita. El PIB y el consumo energético de Estados Unidos más Canadá es casi el doble del de los países más ricos de la Unión Europea, sin entrar todavía a discutir ni siquiera sobre actualmente las políticas, hacia dónde tiran las políticas en los países más ricos de la Unión Europea. Lo que sí nos podemos preguntar es, listo, en términos de lo que significa buen vivir y desarrollo, ¿será que los gringos viven el doble de bueno y de chévere que la gente promedio en los países más ricos de la Unión Europea? ¿Cierto? Que un italiano promedio, que un francés promedio, ¿cierto? Alemán, etcétera. ¿Será que será que la calidad de vida de esos países europeos es la mitad de chévere que la de los gringos? Yo realmente creo que no. Yo realmente lo que creo es que hay una forma de medir, una forma de medición realmente a través del PIB, por ejemplo, que no refleja lo que es el buen vivir y que no refleja tampoco digámoslo, hacia donde deben tender las políticas en un país alrededor del crecimiento y alrededor también del consumo energético. Nuevamente, no me estoy metiendo a discutir todavía si esos países de la Unión Europea pues van en los últimos años, década tal vez por un camino correcto o no, pero por lo menos sí pensar directamente en la comparación entre el estilo de vida de un gringo y el estilo de vida de un americano. Yo creo que puede permitirnos concluir cosas interesantes también. Bien, entonces todo este desarrollo, entre comillas, que nos pone o nos sitúa como energívoros sin duda, nos lleva también como a pensar en varias cosas. ¿Hay un problema? Sí, necesariamente o evidentemente hay un problema. Hay muchas comparaciones, muchos símiles para tratar de ejemplificar esto, pero una comparación clásica, por ejemplo, es la típica del guepardo que intenta cazar una gacela, pero resulta que el gasto energético que tiene que hacer ese guepardo para cazar la gacela siempre es un poquitico más alto que la cantidad de energía que puede extraer de ella. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesariamente, si la caza una vez, listo, absorbe una cantidad de energía, pero siempre va a tener un pequeño déficit. Ya con ese déficit, la caza la segunda vez, consume una gran cantidad de energía y sigue aumentando el déficit. ¿Qué pasa entonces cuando T tiende a infinito? Pues que la gacela tiende a extinguirse. No existe un balance entre el gasto energético que realiza y lo que obtiene para sí a través de ese proceso. Entonces, acá hay una primera conclusión, digamos, interesante acerca de todo esto. Y es que esta situación nos ha llevado pues a una crisis que de alguna manera también como que se suele poner en unos términos que a mí no me parecen adecuados o teóricamente serios. Y es, por ejemplo, hablar del cambio climático como el problema, ¿cierto? Que tenemos que resolver, el gran problema de nuestra época, el que muchos llaman, de hecho, el antropoceno, porque hemos entrado en una época en que el hombre ha cambiado las condiciones ambientales. Algunos teóricos discuten que no es necesariamente el antropoceno, porque no es el hombre el que ha cambiado esas condiciones ambientales, sino el capital. Entonces, algunos la llaman el capitaloceno. También muy interesante para la discusión, pero entonces esto nos sitúa en un debate que es importante organizar, y es que la extralimitación es el problema estructural sistémico. Ese es el problema estructural, que estamos extralimitados por un modo de producción que no entiende que hay un mundo finito. El cambio climático es simplemente uno de tantos síntomas de ese problema sistémico de extralimitación. Y esto entonces se intenta resolver y se intenta atacar desde muchas perspectivas. Y acá me gustaría contarles
sobre algo que a veces no se discute mucho y es la paradoja de un señor Jevons, inglés del siglo XIX, de hecho, pues uno de los exponentes de la economía neoclásica o marginalista. Y la paradoja de Jevons, a pesar de ser un señor, pues que de pronto con el cual no comulgaría mucho en términos de su economía marginalista, pero sí propuso una paradoja que yo creo que es importante para nuestro tiempo también y para meterlo en la discusión. Y esta paradoja lo que reza es más o menos lo siguiente, es alrededor de la eficiencia de los procesos o la eficiencia de los artefactos en general. Y dice, uno en general piensa, listo, necesitamos hacer que los procesos, que los aparatos sean más eficientes, porque en principio uno dice, si hacemos un proceso más eficiente, entonces la eficiencia en términos matemáticos, ustedes saben, es simplemente energía de salida sobre energía de entrada, es una relación, entonces yo quiero aumentar en lo que más pueda ese cociente. Sabemos que hay pues, un límite termodinámico que es 100, pero de todas maneras yo quiero de alguna manera, ojalá obtener lo mismo de energía de salida con menos energía de entrada. Eso es hacer un proceso más eficiente, pero realmente cuando nosotros volvemos un producto o un artefacto, un proceso más eficiente, eso no necesariamente redunda en menos energía de entrada. Y hay muchas, y extrapolándolo al plano ambiental, sí que se evidencia todavía más. Si digamos un caso, el ejemplo más sencillo son los carros. Si pensamos en un carro hace 100 años, un carro era una máquina, primero, súper costosa, poco asequible. Y acá le hago un llamado a la gente que dice asequible, por favor, no digamos asequible, eso no existe, es asequible o accesible. Pero entonces ese carro era una máquina hace 100 años muy ineficiente. Claro, revolucionaria, pero muy ineficiente. La tecnología ha avanzado mucho, mucho en términos de la eficiencia en los carros en los últimos años. Pero ¿qué hemos hecho? Y ha bajado de costo pues también, pero ¿qué hemos hecho con esa eficiencia que nosotros nos hemos ganado? Nosotros lo que hemos hecho es meterle equipo de sonido, meterle aire acondicionado, meterle pantalla, no sé cómo. Entonces, realmente no estamos disminuyendo la energía de entrada. Eso que nos ahorramos, igual lo estamos aumentando por otro lado, metiéndole más detalles en este caso, a ese artefacto llamado carro. Y si lo pensamos también en términos de inclusive de lo particular, listo, los carros han bajado de precio, muchas cosas han bajado de precio también por la tecnología, por la disponibilidad, pues, y la disminución de las economías de escala y la disminución de ciertas tecnologías. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entonces, pues si pongamos el ejemplo de una familia relativamente acomodada, una persona relativamente acomodada, entonces, listo, hace 100 años con su capacidad de ingreso actual, seguramente comprarse un carro le iba a representar, traído pues a plata de hoy, no sé, 100, 200, 500 millones, qué sé yo. Muy poca gente podía realmente acceder a eso. Hoy en día es mucho más fácil y es mucho más barato. Entonces uno hoy en día puede pensar que no tiene que gastarse, si tiene 50 millones, no tiene que gastarse los 50 millones en un carro, puede comprar un carro de 25 millones y tiene un excedente. ¿Qué hace con ese excedente? Entonces, seguramente va a ir a pasear para tomarse fotos y selfies, va a ir a pasear y para ir a pasear entonces coge un avión, hay un gasto energético. Entonces, todos esos procesos y esos artefactos que han ganado tanta eficiencia en los últimos años no nos han permitido disminuir el consumo energético. Al contrario, lo han aumentado. Y eso es de alguna manera lo que expresa la paradoja de este señor Jevons, que invito pues a la gente también a que pueda profundizar un poco más sobre eso, si es de su interés. Listo. Entonces este consumo nos trae también otro concepto que yo creo que todo el mundo conoce, es el tema del pico del petróleo, el peak oil, que pues no es una teoría, o más que una teoría, es un modelo, sí, un modelo matemático de un señor Hoover por allá de los años 50, que de hecho trabajaba en una petrolera cuyo nombre no me acuerdo, una de las clásicas, no recuerdo cuál puede ser. Pero entonces él dijo que el comportamiento del petróleo, ¿cierto? Los niveles de extracción, acá solamente voy a poner extracción, no voy a poner pues reservas, consumos, etcétera, pero lo que se plantea es que hay una evolución en la extracción de petróleo y una relación en términos de lo que se extrae
lo que se usa, mejor dicho, y lo que se puede seguir extrayendo. Y que ese comportamiento se asemejaba más o menos a una campana de Gauss. Ustedes recordarán pues sus cursos de estadística básica, más o menos a ese comportamiento, y que pues hay un momento que se llama el cenit o el pico, y a partir de ese momento pues empieza un declive. Esto tiene obviamente unos rangos, es muy difícil predecir en qué momento va a ser. Hay gente que dice que ya estamos en el pico del petróleo, otros que ya lo pasamos, otros que va a ser dentro de 20 años. Lo único seguro es que el pico del petróleo es una realidad. ¿Por qué? Pues porque el petróleo es un recurso natural finito, así de simple. Y entre más tiempo pasa, más difícil se va haciendo la extracción de ese petróleo, o de ahí la discusión, ¿cierto?, de sacar todo ese ripio a través de procesos de fracturación hidráulica, procesos que son muy extensivos en uso de energía. El petróleo que se extraía, ¿cierto?, a comienzo del siglo pasado, inclusive a finales del siglo pasado, no, 1800 algo, comienzos de 1900, era un crudo pues muy liviano, un crudo que tenía algo que pongo por acá, que es un concepto importante, tasa de retorno energético. Era un petróleo que tenía una tasa de retorno energético muy buena, es decir, obviamente estos son promedios y tal, pero en general podríamos pensar que para extraer 100 barriles de petróleo, en términos energéticos, yo necesitaba inyectar un barril. Listo. Es una relación bastante interesante. Hoy en día podemos estar hablando, y esto tiene también sus rangos, depende del lugar, depende de muchas cosas, y más teniendo en cuenta los procesos de fracturación hidráulica, que esto ha bajado, esa tasa de retorno energético ha bajado de 10, y mucha gente dice que inclusive se puede situar más o menos alrededor de 3. Es decir, con estas tasas de retorno energético, necesariamente el estilo de vida que nosotros conocemos actualmente tiene que cambiar. No se puede seguir sosteniendo el estilo de vida desmedido de la actualidad, o mejor dicho, el capital no puede sostener ese estilo de vida con estas tasas de retorno energético. Necesariamente, entonces, el capital se ve abocado a una crisis que seguramente ya se viene viviendo desde hace algún tiempo, y que se va a ir acentuando porque ese estilo de vida no se puede mantener con esas tasas. Bien, entonces, y bueno, esta teoría del pico del petróleo no solamente aplica para el petróleo, aplica para todo, es decir, porque y cuando hablemos ahorita un poquitico de renovables, también podemos pensar en que esas renovables tampoco nos llegan por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso también necesita silicio, ¿cierto? Eso también necesita litio, necesita aluminio, necesita cobre, y todos esos metales también están sujetos a este pico del petróleo. ¿Listo? Mucha gente dice, por ejemplo, bueno, los lobbies que están alrededor de la industria nuclear son unos lobbies bastante fuertes. Hay gente que dice, por ejemplo, que una alternativa para descarbonizar la sociedad es pasarnos a nuclear. Y listo, en principio eso puede tener sentido, porque la nuclear no tiene emisiones, por lo menos directas, de CO2. Puede ser una alternativa interesante, pero entonces ahí le salen varias patas al cojo. Primero, nuevamente, el uranio también está sujeto al pico del petróleo, y el uranio se supone que se va a acabar. Los más optimistas dicen que por allá en el 2050 o en el 2060. Otros dicen que por allá en el 2030, es decir, esa vaina ya casi se va a acabar. Entonces, primero, si ese fuera el lío de simplemente no generarnos emisiones de CO2, hay un problema también por el pico del uranio. Segundo, ya sabemos los problemas que tiene asociados principalmente el tratamiento de los residuos nucleares, pues para la salud humana. Bien, hay documentales que dicen que eso es mentira, y van y miden la radiación en Río de Janeiro, y van y la comparan con la de Chernobyl y todo eso. Lo que pasa es que recuerden que nuevamente esos documentales y muchos de esos estudios son fuertemente financiados por la misma industria nuclear. Eso por un lado. Y por el otro lado, todos los circuitos económicos que están ligados a el uranio y el plutonio son circuitos, primero son circuitos que están asociados también a capital financiero especulativo y a la industria militar. Entonces eso también lo pone a uno ahí como en una posición ética bastante complicada.
Bueno, algunos datos rápidos también sobre Colombia. La idea por lineamiento de alternativa es que me demore entre 45 minutos y una hora, ya llevamos 43. Entonces voy a acelerarle un poquitico. Voy a acelerar un poquitico porque quedan todavía 107 diapositivas. Bien, entonces, en el caso de Colombia, ¿qué tenemos? Bueno, no me voy a detener acá en el papel de Colombia y el nefasto papel que Colombia ha jugado en los últimos años como un proveedor de recursos energéticos primarios para el resto del mundo. Entonces, Colombia tiene unas reservas de carbón. Estamos por ahí siempre en el top 10 de las reservas probadas de carbón. Se supone que carbón sí para mucho más rato. El tema del petróleo todavía está ahí en veremos. El tema del gas natural también ha disminuido. Pues sobre el gas natural hay mucha información contradictoria. Una gente dice que tenemos para 3 años, otros que para 10, otros que para 5. Lo cierto es que en Colombia, por lo menos, de pronto gas natural. Por ahí vamos a tener, aprovecho para hacer la cuña, vamos a tener una charla en el espacio de la escuela virtual, hashtag quédate en casa. Les invito a que le den like y sigan la página para que estén pendientes de la programación y la próxima semana cuando volvamos de las vacaciones de Semana Santa, vamos a tener una charla con el PhD Carlos Arturo Saldarriaga, donde nos va a contar un poquitico acerca del gas natural, que es una discusión también muy interesante en este contexto. Bien, pero bueno, entonces Colombia, como es el país del divino niño, listo, tenemos unos recursos naturales importantes, nos hemos dedicado en los últimos años, principalmente a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con uno de sus 3 huevitos de la confianza inversionista. La confianza inversionista no fue más que disminuir las barreras para la entrada de la inversión extranjera directa, y el crecimiento fue una cosa bárbara. Esas cifras las pueden ver ustedes en las cifras abiertas del Banco de la República. ¿Y eso redundó en qué? Pues eso redundó en que eso sumado con todos los problemas de violencia que tenemos en el país, con la apropiación de tierras, la expulsión de campesinos, temas de desplazamiento forzado, masacres, etcétera. Nosotros hoy en día entonces nos encontramos en el honroso top 10 de los países con mayor número de conflictos ambientales. Hay que decir que hemos bajado algunas posiciones. Antes éramos la virreina mundial, estamos en segundo lugar. Ya bajamos al quinto, con 129 conflictos ambientales reportados. Esto ustedes lo pueden verificar en esa página que está ahí. Esto saca del Atlas de Justicia Ambiental. El Environmental Justice Atlas, que es una iniciativa de la Unión Europea en conjunto con varias universidades, una de Cataluña y otras que tampoco recuerdo en este momento. Pero claro, entonces nosotros también, digamos, con toda esta dinámica, ¿por qué pongo esto acá? Porque es que esto hace parte de la dinámica estratégica de explotación de recursos naturales, para lo cual, obviamente, pues para suplir las necesidades energéticas globales, en lo cual Colombia juega un papel preponderante, importante todavía. Y si ustedes quieren analizar uno puede inclusive pensar en el área de la India, el área de Brasil, Estados Unidos, China. Nosotros, si hiciéramos un índice de conflictos ambientales por habitante o conflictos ambientales por kilómetro cuadrado, inmediatamente subiríamos al primer lugar, lo cual es nefasto, pero pues ese es nuestro país. Y además de eso, pues nosotros también somos un país con una alta vulnerabilidad al cambio climático. Nosotros estamos en el primer eslabón, en el primer intervalo de los países que son más vulnerables ante diferentes efectos. Nosotros ya sabemos lo que pasa cuando hay lluvias excesivas, se crecen las riberas de los ríos por condiciones de inequidad histórica. Entonces hay gente que vive en las riberas de los ríos porque no le queda otra opción. Entonces ya saben todo la crisis además social que esto causa. Ya en Colombia también hemos visto lo que pasa cuando hay sequías extremas, que se secan algunos ríos, y más conocido Ituangos por ahí contando y sonando. Y en general, pues nuestra situación, ustedes saben que en general también el cambio climático es muy democrático. El cambio climático pues afecta un poco a todo el mundo, pero de todas maneras sí es evidente que afecta a los países especialmente pobres, porque son países que han construido parte de su realidad social con lo que pueden, y muchas veces ese con lo que pueden es exponerse
y generar unos riesgos adicionales para su vida en épocas de cambios ambientales severos. Entonces, por ese lado también nuestro país del divino niño tiene cosas para explorar. Listo, ¿y qué más? Algunos otros numeritos sobre Colombia. Uno escucha a veces en muchos debates que la gente dice, es que Colombia tiene una matriz energética muy limpia, porque nosotros generamos la mayoría de la energía eléctrica con agua, con las centrales hidroeléctricas, cosa que también tiene para una discusión muy, muy, muy profunda. Pero la gente en general dice, no, la matriz energética colombiana es muy limpia y tal. Eso tiene algunas explicaciones también a nivel histórico. Por allá hubo un instituto en los 60 o 70 que se llamaba el Instituto de Energía, pero realmente no era energía, sino que era solo energía eléctrica. Entonces la gente suele confundir energía eléctrica con energía. Y si bien la matriz eléctrica colombiana es una matriz limpia porque es mayoritariamente una matriz mayoritariamente compuesta por energía que viene de las centrales hidroeléctricas, que no tiene emisiones de CO2 asociadas, aunque sí tiene emisiones de metano por la materia orgánica que se queda ahí bajo la zona que se inunda. Si bien la matriz eléctrica es relativamente limpia, depende de la época del año, si hay mucha lluvia o no, la generación puede ser entre 60 y 70% con energía que proviene de las centrales hidroeléctricas, el resto con térmica, pero sí es una matriz limpia con respecto al resto del mundo. La eléctrica, la matriz energética colombiana sigue siendo una matriz sucia y que sigue la tendencia a nivel internacional. Ustedes ven acá que la matriz energética se suple, o sea, en Colombia suplimos nuestras necesidades energéticas con 43% de petróleo, 12% de carbón y 21% de gas natural. Eso nos da un gran total del 80 y piquito por ciento, del 78, 79 creo en este caso. Entonces, no es cierto, porque yo he escuchado más algunos, hace un par de años, no sé, yo he escuchado gente del Ministerio de Minas y Energía inclusive decir eso, no, es que nosotros no tenemos que preocuparnos mucho por las renovables ni nada de eso, porque nosotros tenemos una matriz energética limpia. Falso, falso. Nuestra matriz energética, al igual que la del mundo en general, es una matriz sucia. Bien, y entonces, frente a todos estos problemas energéticos, hay varias cosas. La realidad, como se decía en el primer ítem, la realidad es que la demanda sigue creciendo. Eso es un problema inicial muy grave porque nosotros nuevamente seguimos atacando el problema por donde no es. Nosotros seguimos atacando el problema de lo energético por más que todo del lado de las fuentes de energía. Nosotros no pensamos en que el problema o lo que nos tiene en esto es un consumo excesivo de energía. Es sí, es un consumo desmedido en últimas, y entonces en principio, ¿cierto? Es decir, yo creo que si uno le pusiera estos problemas a los niños, que generalmente son bastante listos y no les da pena decir, ¿cierto?, cosas políticamente incorrectas, pues la respuesta sería, pues estamos consumiendo mucho, no consumamos tanto. Listo, ¿cierto? Pero ya sabemos entonces que ahí entra un problema directo porque la disminución del consumo, la disminución de la demanda atenta directamente contra el modo de producción capitalista. Y sabemos que ese es el motivo por el cual la demanda sigue creciendo la cantidad de combustibles fósiles que se utilizan, porque existe ahí una contradicción directa entre la resolución de esos problemas ambientales y la acumulación de capital. Y eso es lo que nos tiene a nosotros metidos en todo este rollo. Pero se han propuesto entonces, o sea, ¿qué han propuesto las élites gubernamentales, corporativas, etcétera, acerca de todo eso? Han propuesto mejorar los procesos para aumentar la eficiencia energética, se promueve la energía renovable y esto siempre es mencionado, se promueve entonces una ciudadanía activa. El capital nuevamente nos ha ganado en el terreno, si se quiere, cultural, de hacernos creer que el problema ambiental y el problema del cambio climático es un problema
intrínseco de los seres humanos y de nuestro comportamiento, y es que somos muy irresponsables en el consumo. Y no, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. El problema ambiental no es generado por los seres humanos, el problema ambiental es generado por el capital y la manera en la que utiliza la naturaleza, en la manera en la que utiliza los recursos para saciar sus propias necesidades de aumentar el margen de ganancia y de aumentar la rotación de mercancías. Pero sí, el capital ha sido muy hábil en direccionar la culpa hacia la ciudadanía, en este y en muchos otros temas. Bien, entonces en Colombia, por ejemplo, también se han generado algunas alternativas para promover, en este caso, las energías limpias. Hay una ley que seguramente muchos conocen también, pero el que quiera profundizar, este es como el hito de las energías alternativas en Colombia. Fue en el 2014, la ley 1715, sobre lo cual también después podemos discutir con más detalle. Bien, entonces acá hay aparte de las soluciones que ya sabemos que se han propuesto de parte de las élites políticas y económicas, que de poco han servido, y pues no es una opinión, ahí están las cifras, ahí están las curvas, ahí está la realidad también, que de poco han servido. Creo que una de las alternativas, y de esto yo he hablado desde hace algún tiempo, es el tema de la democracia energética, que me parece que es un concepto subvalorado, poco explorado, que inicialmente pues inició como un término acuñado principalmente por movimientos sociales, principalmente en Estados Unidos, en Alemania, pero que se ha ido desarrollando y se ha extendido, no solamente ha traspasado el campo de los movimientos sociales y ya empieza a ser un concepto debatido y analizado también por la comunidad académica y científica, y que a mí en lo particular me parece un concepto bastante interesante para tratar como de atacar este problema de lo ambiental y lo energético de una manera un poco más intelectualmente responsable, si se quiere. Y es como para poner una especie de recetario, esto es un concepto también muy amplio, pero en términos generales, lo que propone este debate de la democracia energética es que la energía y el sistema energético priorice las necesidades de la gente y del ambiente. Entonces yo creo que ahí también se le quita el centro de los usos energéticos o del uso de la energía para que siga alimentando pues, la especulación y siga alimentando el capital. Ese centro tiene que moverse hacia otro lado, y necesariamente ¿hacia dónde? Pues hacia la gente y hacia el ambiente, que es lo más humanamente responsable. Por otro lado, entonces se habla de cambiar esquemas pues basados en ganancias y pasar a esquemas de control y decisión. Eso también es importante. Acá quienes han decidido sobre nuestro futuro energético siempre han sido las corporaciones, las grandes corporaciones de la energía, y nosotros nos hemos quedado por fuera de esa discusión de lo energético. Esto es muy crítico. ¿Por qué? Porque digamos que en términos de la discusión política de muchos ámbitos, hay hasta cierto punto, cierto nivel de conciencia en que la gente participe sobre su futuro en diferentes aspectos. Eso mueve, digamos, eso redunda en movilización social, en muchas cosas. Pero a veces poco se mete lo energético en estas discusiones y poco de pronto discutimos acerca de que nosotros también controlemos nuestro futuro energético, y más teniendo en cuenta que la irresponsabilidad en el consumo energético es lo que finalmente nos tiene, digamos, en estas circunstancias a portas ya de la superación de un calentamiento arriba de 2 grados desde que se inició la explotación masiva de combustibles fósiles. Y yo creo que eso hay que ponerlo nuevamente, o no ponerlo nuevamente, sino ponerlo y meterlo en el centro del debate también, que pasa obviamente por un tema necesariamente de democracia. Es decir, si nosotros no podemos decidir sobre ese futuro, si nosotros no podemos decidir ni siquiera sobre nuestro futuro y nuestra supervivencia, que tiene que ver con el futuro energético, pues realmente sobre qué más podemos decidir. Por lo menos podríamos decidir sobre algo tan básico como nuestra propia supervivencia y permanencia en el planeta. Bien, sobre esto hay experiencias, creo que más adelante voy a mostrar como un par rápidamente, pero entonces, bueno, el tema de democracia energética
nos pone también en un escenario muy interesante y es, como se menciona ahí, que existen muchos campos de disputa, existen diferentes campos de disputa alrededor de lo energético y lo ambiental. Y esos campos de disputa, pues necesariamente pasan por varios niveles. Inicialmente, pues hay un campo de disputa, tenemos que disputarnos la hegemonía económica y hay que disputársela al gran capital, necesariamente. Y esa disputa ya sabemos que no es una disputa fácil. Pero si nosotros no desarrollamos o si nosotros no nos pensamos ¿cierto?, en apropiarnos de la economía, en cambiar la forma en la que estamos produciendo y obviamente también consumiendo las cosas en general, difícilmente vamos a poder hacerle frente al problema de la transición energética. Esto obviamente pasa pues por diferentes campos de la hegemonía política. Necesariamente tenemos que desarrollar una pelea fuerte también en ese sentido. Sobre esto pues puede haber muchas discusiones, pero cuando hablamos en términos del tema de transición energética y lo ambiental, teniendo en cuenta que pues debemos generar una gran masa de gente que esté dispuesta a pelearse ese poder político, la hegemonía política, pues digamos que en general no va a ser fácil, pero sabemos que es necesario. Y otra parte importante, otro campo también importante de disputa es necesariamente pues el campo de la hegemonía cultural, en donde el capitalismo pues, ha hecho un trabajo bastante bueno y tiene que ver también, o sea, si nosotros no logramos de alguna manera convencernos y convencer a una gran masa de población sobre qué es el buen vivir, o el bienestar, difícilmente vamos a poder lograr cambios en el aspecto político y económico. ¿En qué sentido? Porque cuando se propone un decrecimiento de la demanda, que sobre todo esto también hay muchas teorías del decrecimiento y la importancia de disminuir el consumo. Yo no creo que tengamos que aislarnos y vivir en fincas y cultivar nuestras propias cosas ¿cierto?, y encocarnos por allá solitos. Creo que eso antes le hace más juego al capital en muchas ocasiones. Pero lo que sí tenemos que discutir o reevaluar es el concepto de vida buena, de vivir chévere. Y ahí tenemos un campo, tenemos mucho terreno por ganar, tenemos un gran recorrido que hacer, porque cuando se habla de decrecimiento, la gente lo primero que puede decir es, yo no quiero dejar de vivir bueno, ¿cierto? No, yo no me voy a volver un hombre de las cavernas porque tenemos que disminuir el ritmo de consumo energético. Entonces, eso es un campo de disputa importante. ¿Listo? ¿Alrededor de qué? Nosotros necesitamos volver o necesitamos definir una cantidad de actividades que primero sean bajas en carbono, actividades de bajo impacto ambiental, pero a la vez actividades que dignifiquen más la vida humana. Entonces, ¿cierto?, la lectura, el estudio, el ejercicio, la música, esas son actividades que son actividades con poca huella de carbono. Pero por eso en últimas al capital no les interesa ese tipo de actividades, pues porque no es funcional a sus intereses. Entonces a eso me refiero un poco cuando hablo del campo de disputa en términos de la hegemonía, en términos culturales. Bien, además del término de la democracia, del concepto de democracia energética, bueno, acá también habría mucho más para discutir sobre lo asociado pues a otro concepto que se ha venido acuñando y ha venido creciendo en su uso en los últimos años, justicia ambiental y climática, que tiene que ver necesariamente con lo que mencionaba anteriormente. De pronto acá me quiero referir un poquito al tema de la distribución equitativa de las responsabilidades. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente sentido, acá de alguna manera otro de los discursos que se ha vendido muy bien es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y todos los países tienen que hacer un esfuerzo cuando los principales responsables del cambio climático y de la crisis ambiental han sido pues las grandes superpotencias. Esas grandes superpotencias sí han logrado unos niveles de vida bastante altos a costa de contaminar el planeta los últimos 100 o 100 y piquito de años. Y en este caso, o en este contexto, quieren entonces
distribuir las responsabilidades también, digamos, si se quiere, pues un poco grosera en términos matemáticos, porque quieren entonces que nosotros también paguemos de alguna manera y dejemos de desarrollar en cierta forma pues nuestro aparato productivo a costa de pagar impuestos al carbono y todo eso. Sobre el impuesto al carbono también puede haber una gran discusión, pero entonces llegamos a un punto en el que todos somos culpables desde lo individual y desde los estados mismos, cuando precisamente por la ausencia de la posibilidad de acceder a recursos naturales y explotarlos de manera adecuada, hemos quedado relegados como países periféricos, mientras que los otros sí han obtenido niveles de desarrollo importantes a costa de contaminar. Entonces digamos que hay una disparidad ahí también en términos de cómo se reparten las responsabilidades para hacerle frente a la transición energética. Bien, les decía que iba a mostrar algunos ejemplos de que otros esquemas de propiedad de los recursos energéticos en general son posibles. Una de las alternativas, por ejemplo, son las cooperativas energéticas. Esto existe en el mundo. La experiencia de Dinamarca es especialmente interesante. Como se dice ahí, pues esto agrupa una cantidad de personas. Aproximadamente un cuarto de la energía eólica es propiedad cooperativa en Dinamarca. Esto también nos pone como en otra situación, ¿cierto? Porque a la gente estar organizada y poder decidir un poco sobre los usos de la energía, también puede promover de manera local posibilidades productivas, ¿cierto? Hay cooperativas que se han agrupado, por ejemplo, y localmente han desarrollado o han llevado a cabo proyectos de construcción de paneles o de alguno de los elementos que se necesitan pues para el funcionamiento de estas cooperativas energéticas. Y otro elemento interesante es que Dinamarca es como pionero de alguna manera en la democratización de su sistema energético en general, porque ellos pegaron primero y pegaron dos veces, porque ellos empezaron con todo este rollo mucho antes de la existencia de la Organización Mundial del Comercio. Y esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque han existido experiencias en los 90s y posteriormente, hemos dicho, después de la creación de la Organización Mundial del Comercio, en donde gente se ha intentado organizar para crear cooperativas para que los paneles solares, por ejemplo, se compren en la misma fábrica ahí de su propia región. Y esto ha sido sujeto de demandas y de disputas a nivel internacional por todo el tema de falta pues de competencia limpia y de priorización de competidores. Y muchas iniciativas precisamente no han podido pelechar por esto, porque se crean disputas y pues la Organización Mundial del Comercio pues tiene unos intereses muy claros y como lo que importa es la libre competencia, entonces no puede haber discriminación en términos de quién es el que le va a vender los paneles a tal o cual cooperativa. Dinamarca empezó con todo esto mucho antes de que la Organización Mundial del Comercio existiera y pudo desarrollar y fortalecer todo este sistema de propiedad cooperativa. Bien, y bueno, ya para terminar y cerrando, hay muchas cosas hay muchas cosas, por ejemplo, en el tema de renovables, hay mucho para decir. Sobre el tema de renovables, yo también tengo personalmente algunas críticas, a pesar de que yo enseño eso y después no quise parte pues, de mi tesis de doctorado, pero también hay que decir que el tema de las renovables, y hablo también un poco desde el punto de vista de los ingenieros, parece que lo viéramos como el salvador, ¿cierto? No, las renovables nos van a salvar, pero yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Me parece que es muy de la línea de ese mito prometeico de que la tecnología nos va a salvar y es siempre la alternativa para todo. Creo que así
las energías renovables ponen también de manifiesto varios problemas que ya he mencionado ahorita. Para hacer paneles solares, para hacer turbinas eólicas, para hacer baterías, se necesitan también, se necesita litio, se necesita acero, se necesita cobre, se necesita aluminio, se necesita silicio, y nuevamente, eso tiene un pico, eso se va a acabar, eso tiene implicaciones ambientales porque hablemos solamente de la disposición final de los residuos, eso es otro gran problema. Entonces, yo creo que también es importante ser honesto en ese debate, y si bien las alternativas son algo muy sexy, porque todo el mundo habla de alternativas y eso parece muy chévere, muy sexy, que las redes inteligentes, pero si ese cambio de esas fuentes no va acompañado por un cambio estructural, yo creo, en términos de qué producimos y cómo lo producimos y para qué lo producimos, yo creo que las energías renovables van a ser un simple saludo a la bandera. Entonces, ya a modo de conclusión, yo creo que es evidente que primero hay una ruptura, y de hecho esto ya lo mencionaba desde hace mucho tiempo Marx. A Marx, una de las cosas que se le suele criticar es que él no habló del tema ambiental, ¿cierto? Es que él no habló del tema de las negritudes en Barbacoas Nariño, pues, o sea, complicado, ¿no? Pero de todas maneras eso no es del todo cierto en términos de los desarrollos teóricos de Marx sobre el tema ambiental. Si bien él no tenía muchos elementos para detallar los problemas ambientales a los que nosotros nos vemos enfrentados hoy, sí hay que decir que el cuerpo de literatura que generó Marx también a este tema no es despreciable, inclusive desde su tesis doctoral cuando habló de la filosofía de la naturaleza de Epicuro, desde ahí ya se interesaba por temas alrededor de la naturaleza. Y hay un concepto muy importante, y esto me gustaría también que lo anoten por ahí, un concepto muy importante y yo creo que sin ese concepto que es de Marx no podemos entender y no vamos a poder encontrar la manija para realizar un análisis estructural y un análisis, si se quiere, serio y riguroso de la realidad ambiental y energética de nuestros días. Es el concepto de la fractura metabólica, que tiene también sus discusiones porque eso primero lo puso en alemán. Yo no lo leí en alemán porque no sé alemán, pero cuando se tradujo al inglés, entonces lo tradujeron como metabolic rift y después lo tradujeron al español, entonces se habla de fractura metabólica. Bueno, hay una discusión acerca también de lo que significa también el término, la ruptura metabólica, fractura metabólica, pero yo creo que ese concepto ayuda a desentrabar toda esta discusión de lo energético, porque desde ahí Marx ya planteaba que el modo de producción, pues el capital en sí destruye a su vez los valores de uso, destruye la naturaleza, creando una fractura dentro de su propio metabolismo, ¿cierto? Entonces, cuando habla de fractura metabólica, habla que nosotros mismos, ¿cierto? Estamos de alguna manera destruyendo toda la cantidad de elementos que son necesarios para nuestra propia reproducción. Y de ahí yo recomiendo un autor gringo, un profesor gringo que se llama John Bellamy Foster, que ahorita les voy a mostrar también un par de libros, que ha rescatado un poco ese concepto. Algunas de sus lecturas son un poco pesadas porque es filósofo, entonces retoma toda la discusión con la rigurosidad filosófica y se vuelve complicado. Pero yo creo que ese concepto de fractura metabólica, o mejor dicho, sin ese concepto no vamos a estar trapeando el mar todo el tiempo, no vamos a estar con pañitos de agua tibia y no vamos a entender pues que realmente el problema ambiental y energético corresponde a un problema consustancial del capitalismo. Bien, y cuando menciona ya, ahora sí para concluir, cuando menciona, yo creo que desde hace muchas décadas ya esos esfuerzos corteses y educados, como los llama Naomi Klein, ya creo que se ha demostrado que no sirven. Desde hace tiempo, entonces, estamos esperando, oigan, en todas las COP y en todas las reuniones de los líderes mundiales, oiga, por favor, no sigan contaminando, ya sabemos que eso está muy tenaz, ¿cierto? Pero yo creo que ya es hora de entender que esos esfuerzos corteses y educados no son suficientes y no van a ser eficientes. El cambio energético que se explica, pues, por lo que ya he mencionado y que ustedes de sobra saben,
el cambio energético necesariamente implica un cambio de modelo civilizatorio. Si no nos pensamos en un nuevo modelo civilizatorio y si no disputamos la hegemonía del capital en todas esas, ¿cierto?, lo económico, político y cultural, difícilmente vamos a poder hacerle frente a ese problema que cada vez lo tenemos más al frente. Y también, pues ahí menciono lo de la ley de Moore o la segunda ley de la termodinámica. Cuando menciono esto, hablo de que siempre nuevamente se piensa que no, es que va a surgir alguna alternativa. Hay alternativas locas como, por ejemplo, el tema de captura de carbono, muchas alternativas que rayan casi como en unas distopías tecnológicas realmente muy locas. Y por eso yo lo llamo de alguna manera también así. Eso es como confiar en la ley de Moore. La ley de Moore no entendida como la gente suele decir, a la ley de Moore es que siempre pasa lo peor. No. La mejor definición de la ley de Moore es la de la película Interestelar, que es una de mis películas favoritas, en donde dice el papá, que no me acuerdo cómo se llama, le dice a la hija, le dice, no, la ley de Moore no es que algo malo va a pasar, simplemente es que algo que podría ocurrir, ¿cierto? Might happen, le dice él. Muy buena película. Entonces, de pronto sí, ¿no? Sí, puede ser que tapemos las nubes o que atrapemos el carbón, eso de pronto va a suceder. Entonces, ¿le vamos a creer a esas teorías o vamos a creer mejor en la segunda ley de la termodinámica? ¿En qué sentido? Pues en que cada vez estamos aumentando la entropía de todo este sistema y difícilmente nos vamos a devolver a estadios como más organizados de la materia. Yo le creo a la segunda, le creo que efectivamente estamos aumentando la entropía de todo el sistema y que pues a eso toca ponerle pues un límite. Bien, y otro aspecto final es el de la crisis, cuando hablaba que vamos a seguir esperando a que sean los gobiernos, las COP, los conglomerados financieros y corporativos y las corporaciones de la energía los que declaren las crisis, o la vamos a declarar nosotros desde abajo. Si pensamos en el apartheid, si pensamos en el racismo, si pensamos inclusive en la discriminación hacia la mujer, no han sido las élites las que han declarado la emergencia racial, ¿cierto? O no han sido las élites las que han declarado la necesidad de luchar por la equidad de género. No, eso lo ha hecho la gente y lo ha hecho la gente a través de otras herramientas. Y creo que lo mismo sucede en lo ambiental. No podemos seguir esperando entonces a que las élites decidan declarar una crisis, sino que tiene que venir desde otros ámbitos, ¿no? Bien, y ya para cerrar. Bueno, yo les quería compartir como algunas de las lecturas que me parecen interesantes. Uy, se me cayó fría. Algunas de las lecturas que me parecen interesantes que quiero compartirles. Algunos libritos que creo que son chéveres para entender o para superar el ambientalismo mainstream y de pronto entenderlo con una perspectiva un poco más crítica y estructural. Entonces les voy a mostrar por acá unos libritos. Hay uno que es chévere, que es especialmente para los ingenieros eléctricos, que solemos creer que las alternativas, las energías alternativas nos van a salvar. Entonces por acá hay uno de crítica a la energía eólica. Es un poquitico más especializado porque habla de formaciones de precio de mercado y todo eso. Entonces creo que ahí sí se necesita como alguna formación desde lo eléctrico. Y, espera, bueno, mientras voy mostrando los libros, voy a hacer el último quiz. Y quiero preguntarles, acá pongo una frase que me gusta mucho, quiero que ahí en el Facebook pongan si tienen alguna idea de quién pudo haber dicho esta frase. Ok, entonces si quieren van poniendo ahí en los comentarios a ver si están ubicados. Por acá hay otro que es de Enrique Lev, que es también creo que una referencia en todos estos temas, mexicano, o bueno, he trabajado en México siempre. Entonces este también es interesante. Veamos el de ecosocialismo, este no. Y el autor que les mencionaba ahorita, que yo creo que es muy importante retomar, John Bellamy Foster,
es el que desarrolla y, sí, el que desarrolla, no desarrolla, el que retoma el concepto de fractura metabólica de Marx. Yo creo que es importante leer este señor también. Y este sí es, creo que, este es una Biblia. Yo creo que este libro es muy importante, este libro de Naomi Klein, del capitalismo contra el clima. Creo que es una referencia obligada, habla de las organizaciones ambientales, habla del negacionismo ante el cambio climático y pues es voluminoso y es una referencia creo que obligada también para todos estos temas. Y también el último que les quería mostrar es este texto, me parece muy bonito, muy tierno, si se quiere. Es de William Ospina, entonces también lo recomiendo porque trata ahí algunos temas pues con su estilo sobre la problemática ambiental y otros temitas por ahí. Y ya, entonces, no sé si alguien puso de quién es la frase, o si ya están dormidos y ya no me está poniendo cuidado nadie. Bueno, ¿cómo se baja esto? ¿Esa es una pregunta? Espera un momentico que... Pues hay otra, y quiero mirar a ver si alguien puso el autor de la frase. No, nadie. Nadie. Pusieron una cantidad de preguntas para corcharme ahí nomás. Bueno, esta frase es del camarada Bergoglio. Y ya. Y eso es todo. Creo que hay algunas preguntas por ahí. Voy a mirar. Yo creo que no voy a poder responderlas porque seguramente son difíciles. Alguien hace, bueno, una pregunta ya muy desde lo eléctrico y lo técnico. ¿Qué se puede hacer para cambiar las celdas SF6? No. ¿Qué se puede hacer para cambiar las celdas SF6? No, este sí. He leído que estas celdas cuando pierden el gas puede ser mucho más daño que el dióxido de carbono. Sí, lo mismo. O sea, es todo el tema de la disposición final. Bueno, el SF6 es un gas aislante en subestaciones, pero es lo mismo. Es el tema de la disposición que creo que se le resta mucha importancia. Y por acá... Listo, así por acá Carlos Iván sí, así como para producir un barril de petróleo se necesita una cierta energía, producir un panel solar. Por otro lado, sí, nadie habla del daño ambiental que produce cuando se vive exactamente, nuevamente la disposición final. Y no sé si por acá hay más cositas. ¿Qué modelos de transición energética han sido exitosos o al menos observables para que los gobiernos latinoamericanos? Irlandey Saldoval pregunta, ¿qué modelos de transición energética han sido exitosos? Es que ese es el lío precisamente, que no tenemos ni siquiera un referente de transición energética, sino que lo que tenemos es países, principalmente en Europa, países que han logrado introducir paquetes importantes de energía renovables, no convencionales, pero todavía no hay digamos, no se puede decir que exista un modelo que haya sido exitoso porque nadie ha superado este problema. Los más avanzados sí son, yo creería, los nórdicos. Por ejemplo, los daneses, lo que mencionaba ahorita en términos de la promoción de las cooperativas energéticas, yo creo que eso es no necesariamente un modelo, pero sí parte de un modelo pues, que toca pensarse alrededor del control y la decisión sobre los recursos ambientales. Creo que eso por lo menos da una idea importante. Bueno, por acá alguien menciona el tema de barbacoas en cuarentena. Uy, otra vez siguen matando a los líderes sociales. Eso sí, ahí no hay coronavirus que respete. Eso sí toca enfatizarlo siempre. Todavía tenemos más muertos más asesinatos de líderes sociales que muertos por coronavirus. Eso es una vergüenza. Por acá David dice, ¿es posible lanzar a modelos democráticos de energía en ciudades masivas? Esa es una buena pregunta. Ahí han existido experiencias interesantes, por ejemplo, de modelos, el concepto de democracia energética también
debate sobre el control de las grandes corporaciones de la energía. Y parte de eso es el tema de la remunicipalización de las empresas de energía. Y eso ha existido, por ejemplo, en Hamburgo. Bueno, Hamburgo es una ciudad muy mamerta y muy izquierdosa. De allá es el San Pauli, obviamente. Y Hamburgo en el 2012 o 2013, no recuerdo, tuvo un referéndum y tuvo un proceso de remunicipalización de las redes eléctricas, de gas y de calefacción. Pero obviamente eso fue a través de un proceso de movilización popular, pero lograron, hasta donde yo supe, lograron que creo que la eléctrica y las de gas, todas las de calefacción todavía no, pero habían logrado un proceso de remunicipalización de las redes. Esto lo digo ¿por qué? Pues porque en las grandes ciudades y lo que existen son operadores de red muy poderosos y yo creo que necesariamente el debate ahí pasa por nuevamente pues el control de activos y remunicipalización de esos servicios. Y a ver, ¿qué más hay acá? Bueno, ahí ya se pusieron los libros. Y listo, y yo creo que pues ya voy a dejar ahí. 1:24, me pasé 24 minutos de lo establecido por alternativa. Pero listo, entonces quiero agradecerles a quienes estuvieron por ahí como pendientes y preguntando, aportando. Acá esto es un abrebocas, esto tiene muchos elementos de discusión. Como ven ustedes, el tema energético no solamente pasa porque sepamos de temas de energía, sino que pasa por temas de todas las disciplinas. Y pues eso lo hace obviamente pues un tema bastante complejo de abordar. Pero bueno, ahí seguimos en esto. Muchas gracias nuevamente Alternativa por el espacio. Y bueno, ahí tienen mi contacto por Facebook y por otros medios por si quieren ahondar un poquitico más sobre todas estas temáticas. Listo. Entonces yo creo que ya voy a dejar por ahí. Muchas gracias. Acá el camarada Marx les dice adiós. Y listo. Entonces, chaito. Bueno. ¿Ya? Y no sé cómo quitar esto. Bueno, ya. Listo.